Hola a todos, buenas tardes y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Tengo el placer de entrevistar a Gloria Rodríguez. Ella es programadora y la cabeza de lista a las elecciones de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo por el Partido Libertario. Muchísimas gracias, Gloria, por estar aquí. Sí, hola Irune, muchísimas gracias a ti por la invitación a tu canal. Bueno, pues más o menos vamos a hacer como con todos los candidatos, por ser justos, y vamos a dividir la entrevista en dos bloques. El primero de ellos centrado en la pandemia, que al final es lo que nos ha ocupado más del último año, y el otro bloque pues para hablar más de propuestas que sobre todo, en ámbitos que sobre todo creemos, ¿no?, que le importan especialmente a los jóvenes. Y empezando por la pandemia, como te decía, la primera pregunta que me gustaría hacerte es: ¿por qué crees que, siendo la Comunidad de Madrid la que ha tomado medidas menos restrictivas de toda España, o más laxas, sin embargo, digamos, su situación sanitaria no ha sido más catastrófica, ¿no?, que el resto, o en comparación ha estado más o menos al nivel del resto? Nosotros lo que pensamos es que algunas de las medidas más restrictivas que hemos estado viviendo en el último año, pues es que directamente no funcionan. Hace un año y un mes, en marzo del año pasado, cuando empezamos con el confinamiento total, nosotros dimos, pues, siendo conscientes de que es una situación excepcional, que no vivimos desde hace 100 años, que no hay nadie que esté gestionando esta pandemia que haya gestionado una anterior, pues en comprensión con esa situación dijimos que podíamos aceptar los primeros 15 días de confinamiento con la condición de que se utilizaran, pues, para empezar a organizar y mirar lo que hay que hacer y que esto no se extendiera en el tiempo, y al final se extendió en el tiempo. Y nosotros, pues, desde ese primer momento llevamos defendiendo modelos como los de Taiwán, que a estas alturas pues se está viendo que llevan, creo que 11 fallecidos en todo este tiempo de pandemia. Y bueno, al final lo que nos parece inaceptable, entendiendo la excepcionalidad de la situación, lo que no entendemos es que se haya estado profundizando en los errores a lo largo de un año entero, con las consecuencias que estamos viendo. ¿Cuál dirías tú que ha sido la medida más efectiva para la lucha contra la propagación del virus, y cuál ha sido la menos efectiva, digamos, de las medidas que se han tomado? La más efectiva es una que nosotros no hemos visto que se haya aplicado en España, ni desde el Gobierno central ni desde comunidades autónomas, que es test masivos, énfasis en test masivos a la población y utilización de rastreadores, que lo que permite es hacer confinamientos selectivos, que eso es algo en lo que sí estamos a favor. Aquellas personas que han dado un positivo, pues que tengan que pasar una cuarentena. Lo que sí proponemos es que, si es una cuarentena obligatoria y te causa un perjuicio económico, que vaya acompañado de algún tipo de compensación. Y lo que hemos visto en otros sitios, como por ejemplo test masivos en carreteras directamente a la gente en los coches, como si fuera, para entendernos, una especie de Macauto, pero de test del COVID, pues eso no se ha visto en España y son medidas que se han visto muy efectivas. Y las que menos, pues confinamientos masivos y algunas medidas restrictivas que no entendemos de ninguna manera, como por ejemplo los toques de queda, que sí que se están aplicando en Madrid. Y si el Partido Libertario accediese a la presidencia de la Comunidad de Madrid, o tuviese capacidad de incidir en las medidas que se tomasen a partir del 4 de mayo, ¿cuál sería la estrategia, sobre todo para evitar que las UCI se saturen, y en especial para llegar a los números o objetivos de vacunación que España se había marcado en un inicio? En cuanto a vacunación, varias cosas. Para empezar, estamos totalmente de acuerdo con que las comunidades autónomas gestionen la compra de vacunas por su cuenta. Creemos que cuanto de una manera más descentralizada se haga, va a ir mejor, y de hecho hemos visto que este empeño de la comunidad de la Unión Europea de gestionar ellos la vacunación de más de 400 millones de personas ha sido un desastre. Nos ha convertido a la Unión Europea, pues, casi en el hazmerreír del mundo desarrollado en cuanto a vacunaciones. Y entonces no solo estamos de acuerdo con que se gestione
a un nivel mucho más bajo, no ya a nivel de países, sino a nivel de comunidades autónomas. Segundo, proponemos que la vacunación se abra a muchos más actores dentro de la sociedad civil, que cualquier clínica o cualquier empresa o cualquiera que quiera dar ese servicio que lo pueda hacer. Y bueno, luego también hay que decir, por último, aunque no tiene tanto que ver con la cantidad de vacunación, pero sí la capacidad de elección de los ciudadanos, que en tanto en cuanto las administraciones públicas estén vacunando, que permitan elegir el tipo de vacuna que los ciudadanos se van a poner. Y en cuanto a lo que tiene más que ver con las medidas restrictivas, sobre todo porque sabemos que a partir del 9 de mayo, en principio, decae el estado de alarma y el Gobierno no tiene intención de volver a llevarlo al Congreso. ¿Cuál sería la intención del Partido Libertario en lo que a las medidas se refiere, más allá de la vacunación? Bueno, confinamientos masivos, como ya hemos dicho, nos oponemos totalmente. Como parece que estamos ya al principio del final de esta situación, no parece que se vayan a proponer más confinamientos, pero en cualquier caso, nosotros dejamos claro que llevamos un año oponiéndonos y que otros países han demostrado que se puede controlar y no hace falta. Medidas que nos parecen absurdas, como las del toque de queda, las eliminaríamos, porque no pensamos que el virus se vaya a transmitir con más facilidad a partir de las 11 de la noche que desde las 11 menos 5, por ejemplo. Y al final es una medida que al sector de la restauración le está costando casi 2 millones de euros al día esa medida. Y luego otras restricciones como limitaciones de aforo, por ejemplo. A nosotros no nos gusta especialmente, pero sí que estaríamos dispuestos a adoptarlas pues según se vayan viendo los números. Y eso sí, siempre pues consultando a expertos y siendo un poco serios con el tema de los expertos, es otra medida de nuestro programa, que haya más transparencia con este tema y que todo el mundo sepa quién se ha consultado y que si se sabe quién se ha consultado y qué criterios han seguido, pues pueden surgir voces discordantes dentro de la sociedad que igual nos hagan saber que piensan que no se está haciendo bien, porque pensamos que uno de los mayores errores en la gestión de esta pandemia ha sido la falta de humildad y no estar dispuestos a reconducir situaciones que nos estaban llevando bien. Pasando o dejando de lado el tema de la pandemia, vamos a ir a hablar ahora de cuestiones de programa. Lo he dividido en varios bloques, el primero sobre educación, luego sobre mercado laboral, más tarde, que también está muy relacionado, vivienda y por último, impuestos y gasto público. Centrándonos en el tema de educación, y esta pregunta, que además es un tema que a mí particularmente me interesa, pero que yo creo que nos interesa a muchos jóvenes, siempre intento adaptarla un poco más al programa al que he podido acceder de cada partido. Entonces, en el programa que vosotros habéis presentado, además lo presentabais creo que esta semana pasada, proponéis un modelo educativo en libertad que se ajusta a las particularidades de cada uno de los ciudadanos que viven en la Comunidad de Madrid. Entonces, la primera pregunta sería ¿cómo garantizar eso desde el Gobierno autonómico, ese sistema educativo o esa educación individualizada en cierta medida? Y por otro lado, me sorprendió la propuesta que llevabais de reducción de las tasas universitarias en las universidades públicas mientras las clases sean online, ¿no? Porque, bueno, sea la modalidad que sea, ¿no? Las clases, yo creo que algo en lo que todos los liberales más o menos, y yo creo que no solo los liberales, pueden estar de acuerdo, es que la inversión pública en educación superior es regresiva, ¿no? Beneficia a las rentas más altas, que son las que consiguen finalmente llegar a la universidad. Entonces, mi pregunta sería, la segunda pregunta sería, ¿por qué no tener tasas progresivas, ¿no? En función de la renta de las familias, en vez de pues, plantearnos la idea de bajar las tasas o de tener un precio único igual para todo el mundo? En asuntos de servicios que consideramos esenciales como la educación o la sanidad, y en este caso vamos a hablar de educación, pero en los dos casos en nuestro programa hemos planteado un plan A, digamos, y un plan B. Un plan A, que sería nuestro ideal, lo que más nos gustaría, que es desnacionalizar completamente estos servicios, que no pensamos que las administraciones públicas ni los políticos deban tener ni gestionar pues ni universidades, ni hospitales, ni clínicas, ni colegios, ni institutos,
que debería estar en manos de la sociedad civil, que esa es la manera de asegurar que surjan pues, muchos diferentes modelos, en este caso de educación, y que los padres puedan elegir y que los distintos modelos compitan entre ellos pues para ver cuál resulta más efectivo para la educación de los menores. Y muchas veces no es solo una cuestión de que uno sea objetivamente mejor, ¿no? Que es muchas veces la mentalidad de los políticos, de este es el bueno y este es el que os vamos a dar, sino simplemente cuestión de preferencia, de que unos padres o un estudiante universitario prefiera unos u otros. Ese es nuestro ideal, pero como somos conscientes y lo ponemos pues, por honestidad de que siempre que podamos tiraremos hacia allí, como somos conscientes de que hay limitaciones desde las competencias autonómicas para llevar a cabo este plan, y esto son unas elecciones a la Asamblea de Madrid, porque siempre se dice que las autonomías tienen las competencias transferidas, pero al final lo que tiene transferido es la gestión para aplicar una ley que es estatal. Entonces, hay bastantes limitaciones. Entonces, para asegurar esos 6 millones de modelos educativos, que bueno, es un poco una hipérbole, pero para asegurar la multiplicidad de modelos educativos y la capacidad de elegir, lo ideal es el plan A. Como desde el gobierno de la Comunidad de Madrid no podría hacerse exactamente ese plan, pues el plan B sería intentar dar la mayor libertad posible. Pues, por ejemplo, temas como el homeschooling, no andar persiguiéndolos, sí que se puede hacer con competencias de la Comunidad de Madrid. O, por ejemplo, nosotros en ocasiones hemos estado en contacto con escuelas que utilizan modelos educativos algo diferentes, como por ejemplo el Montessori, que sin entrar a valorar si es mejor o peor, porque yo no lo sé, es un modelo de escuela en el que los niños pues, están menos enfocados a la memorización y más enfocado pues, a ciertas capacidades creativas y pues, con cierta más libertad. Y sin entrar en si es mejor o peor, que yo no lo sé, lo que a mí me preocupa como política es que sé que hay padres que quieren ese tipo de modelo y que están encantados con que sus hijos estudien en escuelas Montessori, y sabemos perfectamente que aunque existen, desde las administraciones públicas pues están como medio perseguidos aquí en la Comunidad de Madrid y les ponen todas las trabas que pueden. Entonces, eliminar todo ese tipo de perseguir modelos un poco alternativos y dar la mayor capacidad de elegir dentro de las competencias de la Comunidad de Madrid, pues nosotros empujaremos todo lo que podamos en esa dirección. En cuanto a la otra pregunta, la de las tasas universitarias, que no sé si ha quedado claro en el programa, es que esa es una de las pocas medidas que son, digamos, cortoplacistas, ¿no? Nosotros planteamos medidas y reformas pues, muy profundas y pensando en el largo plazo, que no sean parche sobre parche. Y el tema de reducción de las tasas universitarias está dentro del contexto de la crisis sanitaria, de que debido a la situación en la que estamos y que las clases se están dando online, nos parece lógico reducir las tasas. Pero luego, si no entramos en el debate que me propones tú de más largo plazo, de cómo deberían ser siempre las tasas en esta situación y en cualquier otra y más a futuro, es porque realmente lo que he explicado antes, que nuestro modelo es realmente diferente y no apostamos por unas tasas u otras, sino por una educación totalmente en manos de la sociedad civil y el sistema de cheques para aquellos que no puedan acceder a ella. Y en concreto, cuando se trata de universidades, sí que hay más capacidad dentro de las competencias de la Comunidad de Madrid para ir en esa dirección que en lo que respecta a institutos y colegios. Vale, perfecto. Pues dejando el tema de la educación, vamos a ir al segundo tema, que este es especialmente difícil para los jóvenes, que es el del mercado laboral. ¿Y por qué digo que es especialmente difícil? Porque Madrid cerraba el cuarto trimestre del año pasado con un 34% de paro juvenil. Es evidente que somos los jóvenes los que más sufrimos el paro, los que lo tenemos más difícil para encontrar un empleo y, por lo tanto, para emanciparnos. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber qué propone el Partido Libertario para fomentar la inserción laboral de los jóvenes y, por otro lado, hablando muy relacionado con el tema laboral, está la cuestión de los autónomos, de las personas que trabajan por cuenta propia, que tú conoces bien, porque yo soy autónoma y mucha gente a nuestro alrededor, por desgracia o por fortuna, son autónomos y lo tienen bastante difícil porque nos acaban de subir recientemente la cuota. No sé si ahí también habéis pensado algo, porque yo sé que desde la comunidad se puede bonificar o se puede rebajar, extender la tarifa plana y
y algún tipo de medida más para, en concreto, los trabajadores por cuenta propia. Sí, en cuanto a acceso al mercado laboral, hay dos problemas fundamentales para los jóvenes. Uno es el que ya hemos tratado, que es la educación, que al final, pues si queremos que haya más modelos educativos, es porque pensamos que el actual sistema, sobre todo pues, a nivel de universidad, no está preparando en muchas ocasiones a los jóvenes para luego incorporarse. Y además porque estamos viendo cada vez más iniciativas como la de Google de hace unos meses, que ha incorporado está lanzando su propia carrera de estudios, digamos, que es bastante barata. Te puedes hacer lo que sería el equivalente a una carrera, no en cantidad de años, porque sería mucho menos tiempo, pero que ellos mismos dicen que lo van a valorar a la hora de mirar currículums y de contratar gente, lo van a valorar igual que una carrera, la puedes hacer en mucho menos tiempo y por unos cuantos cientos de euros o de dólares. Entonces, ese tipo de modelos es el que hay que fomentar, no para implementarlos desde la política, sino para permitir que surjan y no ponerle trabas. Ese es el primer aspecto, una educación más adecuada para preparar a los jóvenes para incorporarse al mercado laboral. Y luego el propio mercado laboral, que es muy rígido, que es un problema en general para la sociedad, porque los niveles de paro son altísimos, pero es un problema especialmente grande para los jóvenes, porque, como tú dices, un 35% o un 40% a nivel nacional, eso nos debería estar cayendo la cara de vergüenza. Es que son datos que nos dejan en evidencia con respecto al mundo entero. En ese sentido, nosotros no tenemos competencias desde la Comunidad de Madrid para temas del mercado laboral, pero por ser honestos y aclarar lo que haríamos en caso de tener competencias o en caso de llegar al gobierno central, pues sería flexibilizar mucho más el mercado y eliminar el salario mínimo, que es sobre todo una medida que sí que creo que afecta mucho a los jóvenes que se están incorporando a su primer trabajo o que se quieren incorporar a su primer trabajo y que si no pueden pues, aportar el valor como para que un empleador les pague el salario mínimo, pues no les contratan. O incluso algunos que ya están contratados pueden terminar siendo despedidos por esas subidas que hemos estado viendo. Y luego, por otro lado, pues implementar la mochila austríaca en lugar del seguro de desempleo actual y liberalizar el tema de contratos, que no tengan que ser por qué ser contratos estándar, sino que cada cual pueda negociar con su empleador las condiciones que crea más oportunas. Y creemos que esas serían pues, medidas muy buenas para que haya más trabajo, para que haya menos paro, que sería bueno para todos y sobre todo sería importante para bajar estos niveles de desempleo entre los jóvenes. Y la otra pregunta de la cuota de autónomos, la verdad es que no llevamos nada a nivel de la Comunidad de Madrid. Podríamos valorar en un futuro temas de bonificaciones, como tú dices, igual que tenemos en la parte de impuestos, pero en principio medidas en ese sentido las llevamos en nuestro programa marco en general para el país, de nuestra propuesta de cuota de autónomos cero, para que no haya que pagar por trabajar y para que iniciar un emprendimiento pues sea algo sencillo y no tengas que empezar pues palmando dinero. Pero, como te digo, es una propuesta de nivel nacional y en principio no hemos valorado bonificaciones o medidas a nivel de comunidad. Pero bueno, estaríamos dispuestos a verlo, desde luego. Perfecto. Pues muy ligado al tema del mercado laboral, evidentemente está el tema de la vivienda, ¿no? Como decía cuando te introducía la pregunta anterior, si lo tenemos difícil para conseguir un empleo, lo tenemos todavía más difícil para emanciparnos, y a eso se le suma, ¿no?, que el precio de la vivienda en alquiler pues, ha aumentado creo que desde 2014, ¿no? Es verdad que se ha visto disminuido en la coyuntura de la pandemia, pero no sabemos si eso va a ser una tendencia sostenida en el tiempo o simplemente es algo coyuntural hasta que la situación pues, no sabemos muy bien cuándo se arregle. Entonces, mi pregunta sería si creéis que existe un problema de acceso a la vivienda en alquiler, sobre todo, y qué propuesta tiene el Partido Libertario para que los precios del alquiler mantengan la tendencia que están llevando ahora a la baja, ¿no? Si pues, hablamos de fomentos de la oferta, si estamos totalmente en contra de los controles de precios, qué pensamos de las bonificaciones, liberalización del suelo. Bueno, un poco de que nos cuentes cómo veis las ideas, ¿no?, que se están poniendo encima de la mesa y cuál es vuestra intención. Sí,
Me ha hecho un poco de gracia porque justo la narrativa que me has hecho de los problemas de los jóvenes es justo la que llevamos en nuestro programa dedicado a los jóvenes, que justo pues lo tenemos en ese orden, ¿no? Primero problemas con una formación inadecuada, luego encima problemas para incorporarse al mercado laboral y luego además problemas para acceder a una vivienda, que efectivamente os afecta mucho más a los que sois jóvenes, porque bueno, al final los que ya tenemos más edad y tenemos una vida montada, pues el salario mínimo interprofesional, ¿no?, que se suba no nos afecta, y que tengamos que pagar más por una vivienda, pues sí que nos afecta a todos, pero al final sí que te puedes seguir haciendo tu vida, sí que tienes acceso a una vivienda aunque estés pagando más de lo que debieras. Entonces, en cuanto a vivienda en específico, a nosotros nos parece un caso de los más claros de políticos vendiéndonos soluciones a problemas que han creado ellos. Porque al final, si el precio de la vivienda sube, es porque por determinadas circunstancias de aumento de la población, de que desde la crisis anterior pues ha ido reduciendo el paro desde los niveles tan elevados que tuvimos anteriormente. Por otras circunstancias, pues hay más demanda de oferta que nos ha ido igualando con una oferta al mismo nivel, y si no se puede equiparar la oferta a la demanda rápidamente es por unas regulaciones y por unas leyes del suelo que no permiten pues, que eso ocurra con agilidad. Entonces, nuestras medidas irían encaminadas a pues, eliminar hiperregulación en este sector, a que el suelo esté disponible para construir con mucha más facilidad y pues simplemente no ofrecer soluciones en plan de vamos a construir nosotros políticos viviendas que vamos a ofrecer baratos, sino dejar que la gente que quiera construya con mucha más facilidad y con un acceso al suelo mucho más sencillo, que haga que se construya más rápido y más barato. Pues entramos en el último tema de la entrevista, que es el de impuestos y gasto público, el tema yo creo que por excelencia de los liberales. La Comunidad de Madrid lleva pues, bastantes años bajando impuestos, ¿no? Sobre todo pues, temas de bonificaciones a sucesiones y donaciones, temas de IRPF, tiene el tramo autonómico más bajo y demás. Si el Partido Libertario llega a la presidencia de la Comunidad de Madrid, la idea, imagino, que es mantener esa tendencia, ¿no? La pregunta es más bien si vais a bajar los impuestos todavía más de lo que se ha ido haciendo hasta ahora. Eso por un lado. Y por otro lado, muchos liberales también nos recordarán cuando hablamos de impuestos que no solo se trata de bajar los impuestos, sino también de reducir el gasto público. O que, más bien, a toda bajada de impuestos toda bajada de impuestos tiene que ir aparejada de una bajada en el gasto público. Entonces, también me gustaría saber qué intención tenéis en lo que al gasto público se refiere, en qué tipo de cosas creéis que se debe eliminar o bajar el gasto público. Sí, cualquiera que te prometa una rebaja de impuestos sin decirte de dónde se va a recortar eso, o te está engañando o lo que está pensando es en aumentar la deuda pública, porque no hay muchas más opciones. Nosotros nos parece que tanto España como en general como Madrid en concreto son infiernos fiscales. A cualquier ciudadano medio, no grandes fortunas, grandes capitales ni personas con grandes empresas, cualquier ciudadano medio se le está quitando la mitad de lo que producen impuestos. Nos parece absolutamente injustificado para asegurar los servicios básicos esenciales que deben prestar unas administraciones. Y entonces nosotros en nuestro programa, en este caso también, lo que hacemos es primero explicar nuestro plan general para el país, que es lo que llamamos el Plan 10, que consiste en tener IRPF, sociedades e IVA al 10%. Y a partir de ahí, pues lo que explicamos es que desde las competencias de la Comunidad de Madrid, lo que haríamos sería intentar empujar lo más posible para aportar a ese objetivo. En IVA y sociedades no podríamos hacer nada con respecto a la comunidad. IRPF lo bajaríamos todo lo que pudiéramos y otros impuestos pues como patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos, impuestos sobre el juego. Nuestro objetivo en principio sería bonificarlo al 100%. Si nos encontramos con limitaciones de competencias, pues lo máximo posible. Bueno, en cuanto a, claro, ¿de dónde sale? ¿Qué recortamos? Sí, pues lo que son subvenciones, que son 600 y pico millones del presupuesto, las eliminaríamos totalmente.
Y totalmente es totalmente, porque muchas veces vemos partidos hablando y quejándose de subvenciones y de chiringuitos, pero cuando profundizas un poco ves que en realidad lo que están hablando es de eliminar los chiringuitos de los demás, de los otros y no los suyos. Y nosotros cuando decimos todas es todas, y no quiero concretar, porque si hablas de eliminar subvenciones a unos parece que estás con los otros y no queremos entrar ahí, sería eliminar todas las subvenciones. En cuanto a empresas públicas que posea la Comunidad de Madrid, pues haríamos una auditoría en profundidad para seguramente desnacionalizar, bueno, seguramente no, para desnacionalizar una gran cantidad de ellas y que dejen de ser propiedad de los políticos y de las administraciones. Y luego, pues, al final del presupuesto de la Comunidad de Madrid, el 65% se va en educación y sanidad. Entonces, para recortar de ahí, habría que ver cuánto podríamos acercarnos a nuestro objetivo de cheque sanitario y cheque escolar. Perfecto, Gloria. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte hoy aquí, que nos cuentes qué propuestas lleváis en el programa para estas elecciones. Yo creo que entrevistas así son muy importantes, como decía con las 2 entrevistas que ya tuve a candidatos del Partido Popular y del Partido Socialista. Hay pocas entrevistas en las que se hable de programa y no se hable de actualidad y historias varias sensacionalistas, con lo cual yo de verdad que te agradezco tu tiempo porque sé que están siendo días complicados para todos. Nada, yo te agradezco mucho la oportunidad de poder explicar nuestro programa a tus seguidores. Pues nada, a los que nos estéis viendo, yo os recuerdo, el vídeo se queda colgado, con lo cual lo podéis consultar en cualquier momento. Os voy a dejar, esto no lo he hecho, pero lo voy a hacer en todos los vídeos, os voy a dejar el programa en la descripción, ahora que ya todo el mundo lo ha publicado, para que podáis consultarlo. También sabed que este vídeo estará subido, esperemos que mañana o pasado mañana, en el canal del Instituto Juan de Mariana, porque estas entrevistas son en colaboración con el Instituto Juan de Mariana, del que formo parte. Y sin más, recordaros que mañana voy a estar con Pablo Perpiñá de Más número 2 de Más Madrid. Un abrazo a todos.